Se detuvo para auxiliar a un desconocido en apuros. Lo que ignoraba era que aquel hombre era el magnate más temido de toda la ciudad. Antes de sumergirnos en esta historia, escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas. Ahora, disfruta del relato. Valeria acababa de concluir una guardia interminable de 12 horas. Sentía las piernas pesadas, como si la gravedad se hubiera duplicado solo para ella. Al entrar en su vehículo, cerró la puerta y reposó la frente contra el volante, respirando hondo antes de girar la llave. El reloj marcaba una hora incierta, quizás las 11 de la noche, quizás ya de madrugada. Después de tanto trabajo y estrés, el tiempo dejaba de tener relevancia. Su único deseo era llegar a su apartamento, derrumbarse en la cama sin siquiera quitarse el calzado y dormir hasta que su cuerpo decidiera despertar por sí mismo. Su estómago emitió un gruñido sonoro, recordándole cruelmente que llevaba horas sin ingerir comida decente. Pensó en la nevera vacía de su casa y suspiró con resignación. Arrancó el motor y tomó el camino hacia el puente, que a esas horas estaba prácticamente desierto, sumido en el silencio urbano. Intentó sintonizar algo de música suave para relajarse, pero la radio escupió un anuncio estridente de comida rápida que la irritó aún más. Fantástico. Además de agotada, ahora también estaba hambrienta, refuñó apagando el aparato con fastidio. Fue entonces cuando visualizó algo fuera de lugar. Un automóvil negro, imponente y evidentemente costoso, estaba detenido justo en medio del viaducto, mal posicionado y con las luces de emergencia parpadeando rítmicamente en la oscuridad. Valeria arrugó el entrecejo con frustración. Perfecto, justo lo que le faltaba para completar la noche, susurró para sus adentros. Disminuyó la velocidad al acercarse con precaución. No había tráfico ni nadie más a la vista, solo aquel vehículo de lujo varado como un barco fantasma en medio de la nada. Por un segundo, la tentación de seguir de largo fue intensa. No era policía, no era mecánica, y sus reservas de energía estaban en números rojos. Pero su instinto le gritó que algo no encajaba. Frenó a unos metros de distancia y descendió del coche. Se aproximó y golpeó suavemente el cristal del conductor con los nudillos. ¿Se encuentra bien?, preguntó al aire. No hubo respuesta alguna. Al inclinarse para mirar mejor, el corazón se le aceleró de golpe. En el interior, un hombre yacía desplomado sobre el volante, completamente inmóvil. «Oh no», susurró ella. Intentó abrir la puerta tirando de la manija, pero estaba bloqueada. Claro, coche caro, seguridad impenetrable, masculló con ironía. Corrió de regreso a su propio vehículo, abrió el maletero y extrajo un pequeño martillo de emergencia con punta de acero. Años trabajando en urgencias le habían enseñado a no salir de casa sin el equipo básico. «Lo siento, amigo, no tengo tiempo para llamar a la puerta con educación», dijo antes de golpear con firmeza una esquina de la ventanilla trasera. El cristal estalló con un sonido seco, cayendo en 1000 fragmentos sobre el asfalto y el asiento. Valeria metió la mano con cuidado, desbloqueó el seguro desde dentro y la puerta cedió. De inmediato se inclinó sobre el hombre para buscarle el pulso en el cuello. «Venga, vamos», murmuró con urgencia. El pulso estaba allí, débil pero presente. La piel del desconocido estaba pálida y cubierta de un sudor frío. Agotamiento severo, probablemente una bajada drástica de tensión, diagnosticó rápidamente mientras reclinaba el asiento para mejorar su circulación. «Ni se te ocurra morirte hoy, acabo de lavar mis zapatillas y no quiero mancharlas». Sacó una botella de agua, humedeció un paño y lo colocó sobre la frente del hombre. Luego buscó en su botiquín personal un gel de glucosa de acción rápida. «Abre un poco la boca», ordenó con voz firme y profesional. «Vamos, traga, no sabe tan mal. Te aseguro que el café del hospital es mucho peor». El hombre emitió un sonido leve, casi un quejido gutural, y sus párpados comenzaron a temblar. Valeria se acercó más a su rostro. «Eso es. ¿Me escuchas? Solo te has desmayado. Ya he llamado a los servicios de emergencia, así que aguanta un poco más». Le examinó las pupilas con una pequeña linterna de bolsillo. «Bien, estás regresando», dijo con tono más tranquilo. «Respira despacio. Si te vuelves a desmayar, te llevaré yo misma directa a urgencias y dejaré que un estudiante en prácticas experimente contigo. Y créeme, no te va a gustar». El rostro del hombre pareció esbozar una micro sonrisa ante el comentario. A lo lejos, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Valeria levantó la mano para hacerle señales cuando llegaron. Explicó rápidamente lo ocurrido, los síntomas y las medidas que había tomado.
Los paramédicos subieron al paciente a la camilla, revisándolo con rapidez y eficiencia. Valeria dio un paso atrás, sacudiéndose los pequeños cristales de las manos y sintiendo que por fin podía irse a descansar. Se dio la vuelta para marcharse, pero algo la hizo mirar atrás una última vez. El hombre, ahora recobrando la conciencia, la observaba fijamente desde la camilla. No había miedo ni confusión en su mirada, sino algo más profundo, como si se aferrara al recuerdo de su voz. Valeria se encogió de hombros con sencillez. «Ya hice mi parte», murmuró. «Ahora te toca a ti sobrevivir». Subió a su coche y se alejó, sin tener la menor idea de a quién acababa de salvar. Aquel no era un conductor cualquiera sufriendo de estrés. Era Héctor Salgado, el director ejecutivo más temido del sector financiero, famoso por su frialdad implacable y su obsesión con el trabajo. El puente, silencioso unos minutos antes, acababa de convertirse en el escenario donde el destino de ambos cambiaría para siempre sin haberlo planeado. Cuando Héctor recuperó la lucidez total, el pitido constante de una máquina monitorizando su corazón lo trajo de regreso a la realidad. Abrió los ojos con dificultad, molesto por la intensa luz blanca de la habitación. Tenía la garganta seca y la cabeza le latía con fuerza. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado. «¿Qué ocurrió?», murmuró con voz ronca. Los recuerdos volvieron en fragmentos. El puente, el mareo repentino, la oscuridad y luego una voz femenina, firme, sarcástica pero extrañamente cálida, diciéndole que no muriera. Una enfermera entró a verificar los monitores. «Señor Salgado, tranquilo. Se desmayó por agotamiento extremo y falta de descanso. Tuvo mucha suerte». Héctor preguntó de inmediato. «¿Y la mujer?». «La que me encontró». La enfermera sonrió levemente. «Sigue en el hospital. Es médica de urgencias aquí. Si quiere agradecerle, podrá hacerlo luego». Héctor asintió y cerró los ojos para procesarlo. Afuera, el hospital y las redes sociales ya eran un hervidero de rumores. Fotos de su coche abandonado en el puente y titulares especulando sobre el colapso del poderoso empresario inundaban Internet. Su asistente personal, Iván, apareció poco después, tenso y con el teléfono en la mano. «Todo está explotando en las noticias», dijo con nerviosismo. «Prepararé un comunicado oficial. Diremos que fue una deshidratación leve». Héctor apenas lo escuchó. Lo único que ocupaba su mente era esa voz, esa forma directa de hablarle sin miedo, sin la reverencia excesiva a la que estaba acostumbrado. Horas más tarde, Valeria pasó frente a la habitación con una carpeta médica en la mano. No tenía intención de entrar, pero lo vio sentado en la cama, ya más despierto y alerta. Se detuvo en el marco de la puerta. «Vaya», dijo ella, «así que tú eres el que no sabe cuándo parar». Héctor la miró y, contra todo pronóstico, soltó una risa breve y auténtica. «Gracias», dijo él mirándola a los ojos, «por no dejarme tirado allí». Valeria se encogió de hombros restándole importancia. «Es mi trabajo, y la próxima vez intenta dormir un poco. Es la mejor forma de agradecer». Se dio la media vuelta y salió, dejándolo allí, mirándola irse con la extraña sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había tratado como a una persona real y no como a un cargo corporativo. Eso, sin saberlo, iba a cambiarlo todo. Las noticias sobre el desmayo de Héctor Salgado no tardaron en saturar los portales financieros. Se hablaba de exceso de trabajo y se tejían teorías conspirativas. A Héctor no le importó en absoluto. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Lo que no dejaba de darle vueltas en la cabeza era Valeria. Horas después, cuando por fin firmó su alta voluntaria, su asistente caminaba a su lado repasando frenéticamente la agenda del día siguiente. «Tenemos reunión estratégica a las 9, llamada con inversores asiáticos a las 11 y una cena de gala formal por la noche», enumeró Iván sin tomar aire. «Cancela la cena», ordenó Héctor de repente. Iván se detuvo en seco, atónito. «¿Cómo dices?». «Cancélala», repitió Héctor con calma, «y mueve todo lo que no sea de vida o muerte para otro día». Iván parpadeó, sorprendido por el cambio de actitud. ¿Te sientes bien, jefe? Por primera vez en años. Sí, respondió Héctor sin mirarlo, caminando con decisión hacia la salida. Mientras tanto, Valeria terminó su turno como siempre. Se lavó las manos con parsimonia, guardó su bata blanca y salió del hospital sin pensar demasiado en el incidente. Para ella, el hombre del puente era solo otro paciente con suerte.
Al llegar a su casa, dejó las llaves en la entrada, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo el cansancio la golpeaba de golpe. Cerró los ojos disfrutando del silencio, y entonces su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Soy Héctor, el del puente. Quería agradecerte como se debe. Valeria frunció el ceño extrañada. Genio, murmuró con ironía. Respondió sin pensarlo mucho. No hace falta. Hazme el favor de dormir y ya. Pasaron unos segundos y llegó otro mensaje. Déjame invitarte a cenar, por favor. Valeria soltó una risa cansada. Escribió de vuelta. No. Después de 12 horas de guardia, lo último que quiero es una cena elegante y fingir modales. El teléfono vibró otra vez casi de inmediato. No tiene que ser elegante. Vamos a donde tú quieras. Valeria dudó, mirando la pantalla. Se sentó mejor en el sofá. Estoy muy cansada, tecleó. Yo también, respondió él. Por eso quiero hacerlo bien. Suspiró profundamente. Pensó en ignorarlo, pero algo en la insistencia tranquila y honesta de aquel mensaje logró desarmarla por completo. 5 minutos después de abandonar el recinto hospitalario, Valeria lo encontró esperándola. Héctor estaba recostado contra un elegante automóvil negro, pero su apariencia distaba mucho de la del magnate que solía acaparar las portadas de las revistas de negocios. No llevaba traje ni corbata. Vestía simplemente una camisa desabotonada en el cuello. Parecía, por un momento, un hombre común. Al verla, confesó que temía que ella no apareciera, a lo que Valeria respondió con honestidad que ella había tenido la misma duda. Sin perder tiempo, le indicó que caminara. Lo guió lejos del lujo, llevándolo directamente hacia unos puestos de comida callejera frecuentados por el personal médico. El ambiente no tenía nada de sofisticado. Mesas de plástico tambaleantes, un fuerte olor a fritura en el aire, y una fila de trabajadores exhaustos tras sus guardias. Héctor observó el entorno con genuina sorpresa al darse cuenta de que ese era el destino. Valeria, desafiante, le advirtió que si el lugar no era de su agrado, era libre de marcharse. Sin dudarlo, él afirmó que le gustaba. Pidieron la cena y se acomodaron en las sillas baratas. Valeria le desvizó un plato desechable, anunciando que esa era su cena oficial de agradecimiento. Héctor dio el primer bocado con entusiasmo, pero el destino le jugó una mala pasada. Una gota de salsa roja cayó directamente sobre su camisa inmaculada. La doctora no pudo contenerse y estalló en carcajadas, dándole la bienvenida al mundo real entre risas. Héctor miró la mancha, luego la miró a ella, y por primera vez en años, se rió con libertad, sin preocuparse por las consecuencias ni la imagen. La conversación fluyó hacia temas cotidianos y humanos. Hablaron de los turnos interminables, de las noches sin dormir, y de cómo un error minúsculo podía convertirse en una tragedia o una anécdota. Valeria compartió historias de pacientes peculiares y momentos desgarradores, mientras Héctor escuchaba con una atención absoluta. Le confesó que nunca imaginó que salvar vidas implicara tanta carga emocional, admitiendo que en su mundo todo se reducía a cifras frías. Valeria le recordó que las personas no funcionan como las matemáticas. Funcionan gracias a la presencia y al cuidado. Al terminar, ella decretó que la deuda de gratitud estaba saldada y le ordenó irse a descansar. Esa noche, al regresar a su lujoso ático, la vista panorámica de la ciudad ya no impresionó a Héctor. Se quedó sentado en silencio, aún con la camisa manchada, sonriendo para sus adentros. Al día siguiente, el multimillonario regresó al hospital, pero esta vez sin el séquito de prensa ni cámaras. Llegó con 2 vasos de café en las manos. Cuando la enfermera de recepción le preguntó a quién buscaba, él simplemente respondió que era un amigo de la doctora Valeria Montes. Valeria apareció apresurada por el pasillo y se frenó en seco al verlo. Héctor le ofreció el café, cumpliendo una promesa táctil. Ella, tras mirar su reloj y calcular su tiempo, le advirtió con su habitual franqueza que si él decidía quedarse no debía estorbar y que si ella echaba a correr, él debía apartarse. Héctor aceptó las condiciones. Se sentó en una silla incómoda de la sala de espera y se dedicó a observar. Durante las siguientes horas fue testigo de una realidad que desconocía. Vio a Valeria trabajar sin descanso, bromeando para aliviar tensiones, dando órdenes precisas,
consolando a familiares y sosteniendo manos temblorosas con una calma que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Cuando ella regresó, visiblemente agotada, tomó el café y le agradeció, asegurando que la cafeína salvaba vidas. Héctor, reflexivo, comentó que ese día había aprendido el arte de esperar. Salieron juntos al amanecer. Él le preguntó si siempre era así de duro, y ella confirmó que sí, pero que aún así valía la pena. En ese instante, Héctor comenzó a comprender que ya no era un simple espectador. Estaba cruzando el umbral hacia el mundo de ella. En los días subsiguientes, la presencia de Héctor se volvió una constante discreta en la vida de la doctora. No hubo grandes gestos ni regalos ostentosos que gritaran su riqueza. A veces era un mensaje de texto preguntando si ya había terminado su turno, otras veces un café dejado en recepción con una nota breve. Valeria intentaba convencerse de que era algo pasajero, una reacción normal de alguien que ha sido salvado, pero en el fondo sabía que era diferente. Los rumores no tardaron en circular por el hospital. Las enfermeras cuchicheaban sobre el pez gordo de las finanzas que visitaba el lugar con frecuencia. Cuando una compañera insinuó que su amigo estaba de vuelta, Valeria intentó corregirla, pero al verlo allí, con cara de sueño y café en mano, supo que negar la realidad era inútil. Héctor se disculpó por llamar la atención, asegurando que no quería incomodarla. Valeria, directa como siempre, le aclaró que no le incomodaba, sino que le complicaba la vida. Cuando él pidió instrucciones para hacerlo mejor, ella no supo qué responder. Esa tarde caminaron sin rumbo fijo. Valeria le habló de su ruidosa y numerosa familia, de los domingos caóticos llenos de gente. Héctor escuchaba fascinado, contrastando aquello con el silencio sepulcral de su propia infancia en una casa grande y vacía. Esa noche, Valeria sintió una calidez nueva en el pecho, una sensación de calma antes de la tormenta. Porque la calma se rompió abruptamente. Los titulares de prensa estallaron al día siguiente. Fotografías de ambos caminando, compartiendo un café, gestos capturados con teleobjetivos a distancia. Los portales de chismes especulaban sobre el romance entre el temido CEO y la doctora del hospital público, invadiendo la privacidad de Valeria sin piedad. Su rostro y su nombre circulaban libremente, generando miradas curiosas e incómodas en su lugar de trabajo. Aunque sus compañeros le decían que la gente olvidaría rápido, el daño estaba hecho. Héctor la llamó de inmediato, asumiendo la culpa y reconociendo que ese circo mediático era parte de su realidad. Valeria, abrumada, le dijo que ese era precisamente el problema. Ella no quería ser noticia, solo quería trabajar en paz. Le pidió espacio y colgó, dejándolo sin respuesta. Valeria se refugió en el trabajo, doblando turnos para no pensar, ignorando las llamadas de él. Por su parte, Héctor intentó volver a su rutina de negocios, pero las reuniones y las cenas de gala le parecían ahora vacías y superficiales. Recordaba la risa de Valeria en el puesto de tacos y la autenticidad de sus conversaciones, algo que no encontraba en los salones llenos de ejecutivos. Una noche, mirando la ciudad desde su oficina, comprendió que su poder solo le traía soledad. Decidió no presionar, sino esperar el momento adecuado. El domingo siguiente, Valeria impartía un taller básico de primeros auxilios en un modesto centro comunitario. Era un evento pequeño, con maniquíes viejos y sillas plegables. Al levantar la vista, se sorprendió al ver entrar a Héctor. Iba solo, sin guardaespaldas y vestido de manera casual. Valeria, a la defensiva, le preguntó qué hacía allí. Él respondió con humildad que quería aprender. Ella dudó un segundo, pero le permitió quedarse bajo la estricta condición de que no. La clase transcurrió y Héctor siguió cada instrucción al pie de la letra, arrodillándose en el suelo, practicando compresiones y aceptando las correcciones de Valeria con total disposición. Al finalizar, ayudó a recoger las sillas como uno más. Nadie le pidió autógrafos, allí solo era un alumno más. Al cerrar el centro, Valeria le agradeció por haber ido y él le agradeció por haberle permitido quedarse. No hablaron del escándalo mediático, las acciones de ese día habían dicho más que 1000 palabras. Héctor había entendido que no podía arrastrarla a su mundo de reflectores, sino que debía aprender a entrar en el de ella despacio y con respeto. Y Valeria, aunque no lo verbalizó, sintió que tal vez valía la pena intentarlo. Hagamos una pequeña pausa para un juego rápido con nuestra audiencia. Si has llegado hasta esta parte de la historia, escribe la palabra paella en los comentarios. Solo los verdaderos seguidores entenderán la referencia,
y sabremos quiénes están prestando atención. Ahora continuemos con el relato. Después de la clase, salieron juntos a la calle tranquila. Caminaron en un silencio cómodo, cuidando el equilibrio que acababan de recuperar. Valeria rompió el silencio diciéndole que no tenía obligación de haber venido, que podría haber sido un riesgo innecesario. Héctor le explicó que por eso había ido de incógnito, sin avisar a nadie. Ella lo miró de reojo y comentó que la discreción no era algo habitual en él. Con una media sonrisa, Héctor repitió que estaba aprendiendo. Valeria suspiró, sintiendo que las barreras entre sus dos mundos comenzaban, poco a poco, a desmoronarse. Valeria mantuvo la mirada fija, asegurando con voz firme que su petición de distancia no era una excusa, sino una necesidad real. Su existencia era sencilla, definida por turnos interminables en el hospital y una nula disposición para justificar su vida privada ante la prensa sensacionalista. Héctor, lejos de contradecirla, asintió con respeto y le aseguró que no buscaba explicaciones, sino que ella conservara su autenticidad. Juntos caminaron hasta la intersección de la calle donde debían separarse. Ella anunció su partida mencionando su horario de entrada temprano al día siguiente, y él admitió, con una sinceridad desarmante, que su único objetivo había sido verla, aunque fuera un instante. Antes de alejarse, Valeria le agradeció el no haber ejercido presión sobre ella. Esa noche, ya en la soledad de su habitación, reflexionó sobre los acontecimientos desde el incidente en el puente, sorprendida de que un hombre aparentemente tan ajeno a su realidad hiciera tal esfuerzo por comprenderla. Mientras tanto, Héctor regresaba a su apartamento y permanecía en penumbras, experimentando por primera vez la ausencia de esa urgencia crónica por llenar cada segundo de su tiempo. Los días transcurrieron bajo una calma tensa, marcada por mensajes esporádicos y encuentros fugaces carentes de etiquetas, hasta que surgió el evento inevitable, una gala benéfica organizada por el Grupo Salgado Capital. Iván, su asistente de confianza, fue tajante al advertirle que tanto su ausencia como su asistencia en solitario generarían rumores. Héctor tomó una decisión y llamó a Valeria, ofreciéndole la invitación con total honestidad y sin coacciones. Ella, consciente de que ese no era su ambiente, aceptó tras una larga pausa, pero impuso una condición innegociable. Si en algún momento se sentía fuera de lugar, se marcharían de inmediato. El trato quedó sellado. La noche del evento, al mirarse al espejo, Valeria se sintió extraña, abrumada por el peso simbólico de lo que representaba aquella velada. Al llegar, Héctor la recibió con una calidez inusual, agradeciéndole en voz baja su presencia. Al cruzar el umbral del salón, las miradas curiosas y evaluadoras cayeron sobre ellos como un peso físico. Una invitada, con una sonrisa ensayada, interrogó a Valeria sobre su ocupación y reaccionó con condescendencia al saber que trabajaba en urgencias, calificándolo de intenso. Valeria notó cómo Héctor se transformaba, adoptando la postura segura y controlada del magnate que todos esperaban, lo que hizo que la distancia entre ambos se agigantara. Agobiada, le susurró que necesitaba salir, rechazó su compañía inmediata y buscó el aire frío de la noche para despejarse, enviándole un mensaje de texto para avisar que se retiraba a casa. Héctor, al leerlo, sintió que el lujoso salón quedaba vacío de significado y salió tras ella, encontrándola a pocos metros de la entrada. Valeria se detuvo al escuchar su nombre, confesando con pesar que no encajaba en ese mundo y que se negaba a fingir lo contrario. Héctor intentó tranquilizarla asegurando que no necesitaba encajar, pero ella señaló que el problema radicaba en que él sí pertenecía allí. Él admitió que no quería cambiarla, pero que le aterraba la idea de perderla. Sin embargo, se separaron con una sensación amarga y sin resolver el dilema. Al amanecer, los titulares exagerados y las fotos invadieron los medios. En el hospital, Valeria tuvo que soportar las miradas inquisitivas y las preguntas de sus colegas, fingiendo una normalidad que no sentía. Por su parte, Héctor enfrentó el interrogatorio de su junta directiva, negando que su vida personal afectara a la empresa, aunque en su interior sabía que todo era diferente. Durante esa semana, Valeria evitó cualquier contacto externo, y Héctor respetó su silencio hasta que el destino intervino nuevamente. En la sala de urgencias, Valeria encontró a Héctor siendo atendido por una herida en la mano tras intentar ayudar a un desconocido, demostrando su incapacidad para seguir instrucciones de seguridad. Entre reproches suaves y miradas significativas, Héctor confesó que si iba a permanecer en su vida, debía ser sin máscaras, buscando una autenticidad total. Aunque no solucionaron sus diferencias, el vínculo seguía vivo.
Tras aquel encuentro, una pausa incómoda se instaló entre ellos. Héctor dejó de aparecer sin aviso, aprendiendo a ceder el control, mientras Valeria se refugiaba en la adrenalina de su trabajo, aunque él seguía presente en sus pensamientos. Una tarde, el teléfono de Valeria vibró con una propuesta sencilla: 10 minutos en el parque cercano. Ella aceptó. Al llegar, encontró a Héctor observando a los transeúntes con curiosidad. Caminaron sin rumbo, hablando de trivialidades que les otorgaron una efímera sensación de normalidad. Héctor rompió la ligereza del momento admitiendo que en su mundo todo era blanco o negro y que le costaba entender los matices grises en los que Valeria se movía a diario. Acordaron buscar tranquilidad en lugar de promesas vacías, estableciendo un pacto tácito de honestidad personal. Valeria regresó a casa sintiéndose más ligera, sabiendo que no luchaba sola. Los encuentros posteriores fueron discretos, lejos de los focos y los lugares ostentosos, permitiendo que Valeria se sintiera menos observada. Sin embargo, la realidad volvió a imponerse cuando fue citada por la dirección del hospital. Con un tono cordial pero firme, le advirtieron que, aunque no era una sanción oficial, era imperativo evitar distracciones mediáticas innecesarias dentro de la institución. Valeria comprendió el mensaje al instante, sintiendo cómo la presión externa amenazaba nuevamente su frágil equilibrio. «Mi rendimiento sigue intacto y mis capacidades no han disminuido», respondió ella con firmeza ante sus superiores. «Cumplo rigurosamente con mis horarios y con cada una de mis responsabilidades médicas». Desde el otro lado del escritorio, la respuesta fue tajante aunque diplomática. Reconocían su profesionalismo, pero exigían una discreción absoluta para evitar escándalos en el centro de salud. Valeria abandonó el despacho con una sensación opresiva en el estómago. No era ira lo que sentía, sino un agotamiento profundo. Estaba harta de tener que defender una vida que siempre se había caracterizado por su sencillez. Aquella misma tarde se reunió con Héctor y sin rodeos ni suavizantes le expuso toda la situación. «No estoy dispuesta a que esto afecte mi carrera», le dijo mirándolo a los ojos. «He construido mi reputación con años de esfuerzo». Héctor escuchó cada palabra con atención plena, sin interrumpir. «No permitiré que pierdas nada por mi causa», sentenció él finalmente con gravedad. «Si la solución es dar un paso al costado, lo haré». Valeria lo observó, sorprendida por su disposición. «No quiero que desaparezcas de mi vida», aclaró ella, suavizando el tono. «Simplemente no quiero pagar un precio que no me corresponde». «Entonces no lo pagarás, te lo prometo», respondió él. Por primera vez, Valeria sintió que aquella promesa no nacía de la arrogancia del empresario, sino del respeto del hombre. Un domingo cualquiera, Héctor le planteó una propuesta diferente. «Acompáñame a comer con mi familia», sugirió. Se apresuró a aclarar que no se trataba de un evento social, ni habría prensa, solo gente común. Valeria arqueó una ceja, escéptica ante lo que un multimillonario consideraba gente normal, pero aceptó con cautela. Para su sorpresa, la comida fue genuinamente sencilla, lejos de discursos vacíos o protocolos incómodos. Héctor no buscaba ser el centro de atención, al contrario, escuchaba más de lo que hablaba. Valeria estudió esa faceta desconocida de él con curiosidad. «Ahora muchas piezas empiezan a encajar», le comentó ella al salir. «Sí», respondió él, «pero entender mis orígenes no significa justificar mis errores». «Lo sé», replicó Héctor, «y es precisamente por eso que estoy aquí contigo». Las semanas siguientes trajeron una calma relativa, y el ruido mediático comenzó a disiparse, no por completo, pero lo suficiente para permitirles respirar. Antes de continuar con este giro en la historia, si te está atrapando este relato de dos mundos en colisión, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Déjanos un comentario abajo. ¿Crees que es posible mantener una relación cuando todo el mundo está en tu contra? Tu opinión podría ser la inspiración para nuestra próxima historia. Valeria comenzó a quedarse un poco más de tiempo cuando estaban juntos, y Héctor adoptó la costumbre de llegar antes a casa, apagando su teléfono sin la ansiedad habitual. Una noche, envueltos en el silencio de la intimidad, Valeria confesó sus temores sin mirarlo. «Tengo miedo», admitió, «de acostumbrarme a esta paz». «Yo también», respondió él con sinceridad. «Tengo miedo de perderla». Se miraron entonces sin las máscaras que usaban ante el mundo. «No me prometas nada», pidió ella. «No lo haré», aseguró Héctor. «Solo me quedaré a tu lado mientras tú me lo permitas». Valeria asintió lentamente y, sin verbalizarlo, decidió que por el momento valía la pena arriesgarse. Los días posteriores transcurrieron con una calma engañosa. Valeria volvió a sumergirse en el ritmo frenético del hospital, encadenando turnos, pacientes críticos y decisiones de vida o muerte.
Superficialmente todo parecía normal, pero en su interior algo se había transformado. Ya no le bastaba con ignorar sus sentimientos. Héctor, por su parte, había comenzado a modificar su agenda corporativa de formas que desconcertaban a su entorno. Reuniones abreviadas, cenas de negocios canceladas y silencios prolongados en su oficina que inquietaban incluso a Iván, su mano derecha. «No estás actuando como tú mismo», le recriminó Iván una mañana. «Tal vez, por primera vez, sí lo estoy haciendo», respondió Héctor sin levantar la vista de sus papeles. Una tarde, al salir del hospital, Valeria encontró a Héctor esperándola apoyado en un vehículo discreto, muy diferente a sus habituales autos de lujo. «¿Pasa algo?», preguntó ella al notar una tensión inusual en su postura. Héctor tardó unos segundos en responder. «No del todo», admitió con pesar. «La junta directiva exige que haga una aparición pública contundente para reforzar la imagen de la empresa». Valeria se detuvo en seco. «¿Y eso qué implica exactamente?» «Eventos, entrevistas, presencia constante», explicó él. «Y inevitablemente van a hablar de nosotros, te guste o no». Valeria sintió como sus hombros se tensaban defensivamente. «Yo no firmé para convertirme en un espectáculo público». «Lo sé, y no pienso obligarte», dijo Héctor. «Pero te lo cuento porque ya se ha convertido en un problema real». Caminaron en silencio unos metros más, sintiendo el peso de la realidad. «No puedo vivir escondiéndome», continuó él. «Pero tampoco quiero que te sientas expuesta como un trofeo». Valeria lo miró de frente, buscando la verdad. «¿Tienes opción de elegir?», preguntó. Héctor abrió la boca y la cerró de nuevo. La respuesta era mucho más complicada de lo que quería admitir. «Estoy aprendiendo a hacerlo», dijo finalmente. «Pero no es algo que se resuelva de la noche a la mañana». Esa noche, Valeria regresó a casa con una nueva carga en el pecho. Ya no era miedo, era una claridad dolorosa. Entendía mejor que nunca la diferencia entre querer algo y poder tenerlo. En el hospital, los comentarios insidiosos volvieron a surgir. Eran sutiles, pero constantes. Avisos de periodistas en recepción. Rumores sobre artículos en revistas de chismes. Valeria empezó a sentir que su espacio vital se encogía. Una madrugada especialmente dura, tras perder a un paciente en la sala de urgencias, se sentó sola en una habitación vacía con las manos temblorosas. Marcó el número de Héctor sin pensarlo. «¿Puedes venir?», preguntó con voz quebrada. «No para hablar, solo para estar». Héctor no hizo preguntas. Cuando llegó, se sentó a su lado en silencio, ofreciendo su presencia como único consuelo. «Hoy fue un mal día», dijo Valeria al fin, «y no tengo fuerzas para fingir que estoy bien». «No tienes que hacerlo conmigo», respondió él suavemente. Ella respiró hondo. «Tengo terror de que todo esto se vuelva más grande que yo». Héctor la miró con intensidad. «Si eso llega a pasar, te elegiré a ti». Valeria negó con la cabeza. «No quiero ser una elección que tengas que justificar ante el mundo», dijo. «Quiero ser una decisión tranquila». Al día siguiente, Héctor fue citado a una reunión extraordinaria con la cúpula de su empresa. Las preguntas fueron directas y brutales. ¿Es cierto que mantiene una relación con una médica del sector público? ¿Cree que esto afecta la percepción de nuestra marca? ¿Está dispuesto a manejarlo públicamente? Héctor escuchó sin interrumpir, manteniendo la compostura. «Mi vida personal no interfiere en mis decisiones profesionales», declaró con calma, «y no voy a convertir a ninguna persona en una estrategia de marketing». El silencio en la sala se volvió denso y amenazante. «Entonces tendremos que evaluar alternativas para el liderazgo», sentenció uno de los directivos. Héctor salió de la sala sabiendo que el delicado equilibrio estaba a punto de romperse. Esa misma noche, Valeria llegó tarde a casa y encontró un mensaje en su teléfono. «Necesitamos hablar». No respondió de inmediato. Cuando finalmente se encontraron, ninguno fue capaz de sonreír. «No quiero que esto te haga daño, y ya está empezando a hacerlo», dijo Héctor con dolor. Valeria lo miró, visiblemente cansada. «Yo no quiero perderte», confesó, «pero tampoco estoy dispuesta a perderme a mí misma en el proceso». Héctor cerró los ojos un instante, buscando las palabras correctas.
Dame tiempo, pidió, no para convencerte, sino para ordenar mi propia vida. Valeria asintió lentamente. Te lo doy, concedió, pero no será para siempre. No hubo despedidas dramáticas ni lágrimas, solo una distancia necesaria y fría. Durante las semanas siguientes, el contacto fue mínimo. Mensajes breves, algún café rápido, nada sustancial. Aunque ninguno lo verbalizaba, ambos sabían que el punto de quiebre se acercaba inexorablemente. Valeria comenzó a cuestionarse si el amor era suficiente cuando los mundos eran tan incompatibles, y Héctor, por primera vez, se preguntó si todo el imperio que había construido valía la pena si al final lo dejaba en la más absoluta soledad. La calma ya no era una opción viable. El tiempo empezó a sentirse distinto, más pesado. Valeria regresó a una rutina estricta, casi mecánica. Entrar, trabajar, salir, evitar pensar demasiado y no mirar el teléfono más de lo necesario. Héctor respetó la distancia, entendiendo que cualquier paso en falso podría destruir lo poco que aún los unía. Pero el mundo no se detuvo por ellos. Una mañana, al salir del hospital, Valeria se topó con dos personas que la esperaban en la acera, micrófonos en mano y cámaras encendidas. Valeria Montes, ¿puede confirmarnos si mantiene una relación sentimental con el empresario Héctor Salgado? ¿Es cierto que se conocieron cuando él colapsó en un puente? ¿Ha recibido algún beneficio económico por su cercanía con él? Valeria se quedó inmóvil por un segundo, aturdida. El ruido habitual del hospital quedó atrás y el aire se volvió denso. No voy a responder a nada, dijo con firmeza, intentando mantener la dignidad. Estoy trabajando. Por favor, apártense. Caminó sin mirar atrás, abriéndose paso entre los reporteros, pero el daño ya estaba hecho. Apenas cruzó las puertas de seguridad, la dirección del hospital no tardó en llamarla a su despacho una vez más. Esto se está saliendo de control, le advirtieron los directivos con tono severo. Nadie duda de tu ética profesional, doctora Montes, pero la exposición mediática está alterando la dinámica de este hospital. Valeria apretó los labios con fuerza, sintiendo la frustración acumularse. Yo no pedí esto, repitió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Nunca busqué ser el centro de atención. Lo sabemos, respondieron ellos sin ceder. Pero necesitamos que tomes una decisión clara para detener este circo. Valeria salió del despacho con la cabeza llena de ruido y confusión. Por primera vez en su carrera, el hospital, que siempre había sido su refugio seguro contra el mundo, se sentía frágil y hostil. Esa noche, incapaz de soportar más la presión, marcó el número de Héctor. Esto ya ha superado la simple incomodidad, dijo ella apenas él descolgó el teléfono. Está poniendo en riesgo mi trabajo y mi vocación. Héctor guardó un silencio pesado al otro lado de la línea. Lo sé, admitió finalmente con voz grave, y soy plenamente consciente de que es mi responsabilidad. Entonces dime, exigió Valeria, sintiendo que la paciencia se le agotaba. ¿Qué estás dispuesto a hacer para arreglarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Mañana tengo programada una rueda de prensa, respondió él. Puedo aclararlo todo. Puedo declarar que no tienes nada que ver conmigo, que fue un evento puntual y sin importancia. Valeria cerró los ojos, dolida. Eso suena a que quieres borrarme de la historia. No, rectificó Héctor con urgencia. Suena a que quiero protegerte. No quiero tu protección, replicó ella con dignidad. Lo que quiero es respeto. Se quedaron en silencio, compartiendo una angustia muda. No puedo seguir así, dijo Valeria finalmente, con la voz quebrada. No puedo vivir en pausa, esperando a que tu mundo decida si soy un problema o una anécdota. Héctor sintió un nudo apretándole el pecho. Dame esta última oportunidad, suplicó. Déjame hacerlo bien. Valeria dudó un instante. Solo una, sentenció, y colgó. Al día siguiente, la sala de prensa estaba abarrotada de periodistas y cámaras. Héctor entró solo, sin asesores, sin Valeria y sin escoltas. Las preguntas comenzaron a dispararse de inmediato, agresivas y directas. ¿Puede aclarar su relación con la doctora Montes? ¿Es cierto que su vínculo ha generado conflictos laborales en el hospital? ¿Planea oficializar algún compromiso? Héctor respiró hondo, parándose firme frente al atril. Sí, puedo aclararlo todo ahora mismo, dijo con voz potente que acalló el murmullo. Valeria Montes no buscó esta atención.
No obtuvo beneficios, ni favores, ni ningún trato especial de mi parte. Conocí a Valeria como se conoce a cualquier ser humano en una situación límite, entre la vida y la muerte. Me ayudó cuando nadie más lo hizo, y ese acto de humanidad no la convierte en parte de mi imagen pública, ni en un objeto de debate. Los murmullos en la sala crecieron. Entonces, ¿existe una relación romántica?, insistieron. Existe una persona, respondió él tajante, y esa persona merece vivir su vida sin ser arrastrada a un espectáculo mediático que no solicitó. Héctor levantó la mirada, desafiante ante los flashes. Si alguien debe asumir consecuencias por esto, soy yo, no ella. La rueda de prensa terminó abruptamente, sin más declaraciones, dejando a los periodistas con la palabra en la boca. Valeria vio toda la transmisión desde su teléfono, sentada en el sofá de su pequeña sala con el corazón acelerado. Aquello no había sido una declaración de amor de película, ni un final feliz convencional, pero tampoco había intentado esconderla ni menospreciarla. Esa misma noche se encontraron en un lugar discreto, lejos del ruido de la ciudad. Gracias, dijo Valeria suavemente, por no usarme como escudo para salvar tu reputación. Era lo mínimo que podía hacer, respondió Héctor con seriedad. Pero no es suficiente. Ella lo miró a los ojos, asintiendo con tristeza. No, admitió. No lo es. Héctor bajó la mirada hacia sus manos. La junta directiva está furiosa, confesó. Esto tendrá consecuencias graves. Siempre las tiene, respondió Valeria con resignación. Puede que tenga que renunciar a cosas importantes, dijo él, midiendo sus palabras. Poder, control, estabilidad financiera. Valeria se tensó de inmediato. No quiero que sacrifiques tu vida por mí. No lo haría por obligación, respondió Héctor con una intensidad nueva en su mirada. Lo haría por elección propia. Valeria negó despacio con la cabeza. Eso es justo lo que me da miedo. El silencio volvió a instalarse entre ambos, denso y cargado de emociones no dichas. No sé si el amor debería doler así, susurró Valeria. No debería, respondió Héctor, pero a veces duele antes de acomodarse en su lugar. Ella lo miró con profunda tristeza. Tal vez nuestros mundos simplemente no están hechos para encajar. Héctor sintió que algo se quebraba en su interior al escucharla. O tal vez, dijo él, yo he vivido en el mundo equivocado todo este tiempo. No hubo respuesta inmediata a esa reflexión. Esa noche se despidieron sin saber si habría un mañana compartido. Sin promesas vacías, sin reproches amargos. Valeria regresó a casa preguntándose si amar a alguien significaba aprender a soltarlo para que no se destruyera. Y Héctor volvió a su lujoso apartamento sabiendo que, por primera vez, todo su dinero, poder y control no podían comprarle lo que más deseaba. El punto de quiebre estaba marcado. Ya no había espacio para medias decisiones. Hagamos un pequeño juego para quienes están leyendo con atención. Escribe la palabra patata en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entenderán la referencia. Continuemos con la historia. Después de aquella noche, el silencio entre Valeria y Héctor se volvió más denso y pesado. No era un silencio nacido del rencor, sino uno cargado de decisiones aplazadas que ninguno se atrevía a tomar. Ninguno volvió a llamar al otro de inmediato, no por orgullo, sino porque ambos sabían que cualquier palabra dicha a medias podía romper algo que aún no estaba del todo firme. Valeria volvió a concentrarse por completo en el hospital, refugiándose en su trabajo. Aceptó turnos largos, guardias nocturnas consecutivas y redujo sus descansos al mínimo. No era una huida, se repetía a sí misma constantemente. Era pura supervivencia. Cada día entraba al hospital con la misma idea clara. Ahí dentro todo tenía sentido. Las personas no eran titulares de prensa, ni rumores de internet. Eran nombres, síntomas, miedos reales y vidas que salvar. Aún así, el nombre de Héctor aparecía sin permiso en los momentos más inesperados, en el café que se enfriaba de madrugada, en la risa nerviosa de un paciente que se salvaba por poco, en los segundos de silencio antes de dar una mala noticia. Una madrugada, mientras descansaba unos minutos en la sala de médicos con los ojos cerrados, escuchó a dos enfermeras hablar en voz baja cerca de la máquina de café. Dicen que Salgado va a vender parte del grupo empresarial. ¿En serio? Eso sería una noticia enorme.
Sí, dicen que ese hombre nunca suelta el control, así que debe ser Rabe. Valeria levantó la vista sin querer, delatando su atención. El comentario la atravesó como una corriente eléctrica. No preguntó nada, no quiso escuchar más detalles, pero la inquietud se quedó instalada en su pecho como una espina. Mientras tanto, en la torre de cristal de su corporación, Héctor atravesaba una de las etapas más difíciles y transformadoras de su carrera. Las reuniones se sucedían una tras otra, interminables, pero por primera vez no sentía esa prisa devoradora habitual. Escuchaba a la junta directiva hablar de cifras astronómicas, de estrategias de imagen pública, de riesgos calculados, y todo le sonaba lejano, como un idioma extranjero. Esto no es personal, Héctor, le dijo uno de los directivos más antiguos. Es una cuestión puramente estratégica. Héctor apoyó las manos sobre la mesa de caoba, mirando a cada uno de ellos. Para mí siempre fue personal, respondió con calma, solo que tardé años en darme cuenta de ello. Las discusiones se alargaron durante días. Hubo propuestas, advertencias legales, análisis de posibles escenarios catastróficos. Algunos intentaron convencerlo con promesas de más poder, otros con amenazas sutiles sobre su futuro. Héctor escuchó todo sin levantar la voz, con una serenidad que desconcertaba a sus socios. Esa noche regresó solo a su apartamento. No encendió las luces, caminó hasta el gran ventanal y observó la ciudad iluminada a sus pies. Durante años, esa vista panorámica había sido su símbolo de éxito indiscutible. Ahora solo veía distancia, ruido y una inmensa soledad. Recordó el puente, el frío penetrante de aquella noche, el momento exacto en el que su cuerpo dejó de responderle por el estrés. Y recordó la voz de Valeria, firme, directa, sin reverencias a su estatus. Respira, no te mueras ahora. Nadie le había hablado así antes. Nadie había esperado de él nada más que el simple hecho de estar vivo. Tomó el teléfono y escribió un mensaje largo, vertiendo sus pensamientos. Lo borró. Escribió otro más corto. Lo volvió a borrar. Entendió que no necesitaba decir nada todavía a través de una pantalla. Primero tenía que actuar. A la mañana siguiente convocó una reunión extraordinaria con carácter de urgencia. Voy a iniciar el proceso para retirarme de la dirección ejecutiva, dijo sin rodeos en cuanto todos tomaron asiento. No será inmediato. Habrá una transición ordenada, pero la decisión está tomada y es irrevocable. El silencio en la sala fue absoluto, casi sepulcral. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntaron incrédulos. ¿Entiendes que esto cambia tu posición por completo? Lo sé, respondió Héctor con una ligera sonrisa de alivio, y estoy dispuesto a asumirlo. ¿Por qué ahora?, insistió alguien desde el fondo de la mesa. Héctor respiró hondo, sintiéndose más ligero que en años. Porque llevo demasiado tiempo construyendo una vida que ya no quiero vivir. Nadie supo qué responder ante tal honestidad. La noticia no tardó en filtrarse a los medios financieros. Los titulares cambiaron drásticamente de tono. Movimiento inesperado en Grupo Salgado Capital. Retiro voluntario o fractura interna. El CEO que desafía su propio imperio. Valeria se enteró durante un breve descanso en la guardia. Miró la pantalla del móvil con total incredulidad. Sintió una mezcla de preocupación, sorpresa y algo parecido a la culpa, aunque en el fondo sabía que no era justo cargar con ese sentimiento. Esa misma tarde, al terminar su turno, encontró a Héctor frente al hospital. No buscó llamar la atención, ni entró con prepotencia pidiendo verla de inmediato. Simplemente esperó en la acera. Cuando Valeria salió y lo vio allí, de pie como un hombre cualquiera, su primera reacción fue de un enojo contenido mezclado con miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos, acercándose a él rápidamente. Tomé una decisión, respondió él con una calma que desarmaba. No por ti, sino por mí. Pero tú me ayudaste a ver que era necesaria. Valeria negó despacio con la cabeza, abrumada. Yo no te pedí que cambiaras tu vida ni que renunciaras a lo que eres. Lo sé, dijo Héctor suavemente. Por eso tardé tanto en hacerlo, porque tenía que ser mi elección. Caminaron juntos hasta un lugar más tranquilo, lejos de la entrada de urgencias. No estoy renunciando a todo, continuó él, deteniéndose para mirarla. Estoy soltando lo que me estaba vaciando por dentro. El control constante, el miedo paranoico a perder poder, la idea absurda de que si paraba un segundo dejaba de valer como persona.
Valeria permaneció en silencio, procesando cada palabra que acababa de escuchar. Finalmente, rompió la pausa y preguntó con suavidad qué era lo que él esperaba que sucediera a partir de ese momento. Héctor, sosteniéndole la mirada con una franqueza inusual en él, le aseguró que no buscaba forzar nada. Simplemente quería que ella supiera que, por primera vez en su vida, había decidido actuar en concordancia con sus verdaderos sentimientos. Valeria dejó escapar un suspiro de alivio. Aquello era exactamente lo que necesitaba oír. No buscaba grandes gestos ni sacrificios heroicos, sino simple honestidad. Héctor admitió con humildad que no sabía si eso bastaría, confesando su incertidumbre sobre cómo sería su existencia sin el escudo de su antigua vida corporativa. Ella le respondió que nadie tiene esas respuestas garantizadas, pero valoraba que él hubiera dejado de huir de sí mismo. En ese instante no hubo necesidad de un abrazo físico. La tensión que los distanciaba se disipó, simplemente porque ambos habían logrado comunicarse desde la verdad. Los días posteriores transcurrieron con una atmósfera extraña pero liberadora. El asedio de la prensa comenzó a menguar hasta desaparecer. En los pasillos del hospital, Valeria recuperó su identidad. Volvió a ser simplemente la doctora comprometida, sin cámaras esperándola a la salida, ni periodistas exigiendo declaraciones. Por su parte, Héctor comenzó a visitarla sin la urgencia de antes, despojado de sus trajes de alta costura y sin el teléfono pegado a la oreja, aprendiendo lentamente a habitar el tiempo de una manera distinta. Una tarde, mientras descansaban en un banco del parque, Valeria rompió el silencio con brutal honestidad, confesando que no tenía certeza de si su historia tendría un final feliz, pero al menos ya no sentía que la corriente la arrastraba contra su voluntad. Héctor coincidió plenamente, afirmando que por fin sentía que sus pasos eran guiados por sus propias decisiones y no por la inercia. Aquella revelación, aunque no garantizaba la perfección, significaba que el miedo había dejado de ser el conductor de sus vidas, superando así la etapa más crítica, la de elegir un camino. La transformación de Héctor no fue instantánea ni estuvo exenta de dificultades. Renunciar al control total de su imperio dejó vacíos existenciales que le costaba llenar. Disponer de tiempo libre, lejos de brindarle paz inmediata, lo obligó a enfrentarse a sus propios demonios. Valeria notó el cambio enseguida. Él ya no llegaba acelerado ni revisando notificaciones compulsivamente. A veces simplemente se sentaba a observar el entorno, como si estuviera aprendiendo de nuevo a existir en el mundo sin la presión de una agenda. Durante un paseo sin rumbo, ella le comentó que se veía diferente, más presente en el momento, aunque eso pudiera resultar incómodo. Héctor, con una sonrisa cansada, reconoció que la incomodidad provenía de nunca haberse permitido estar verdaderamente en el ahora. Esas semanas sirvieron para construir una nueva normalidad entre ambos, desayunos improvisados y silencios compartidos que no requerían justificación. Valeria continuaba con su exigente ritmo laboral, enfrentando turnos agotadores y decisiones de vida o muerte. Sin embargo, al cruzar las puertas del hospital hacia la salida, ya no sentía que su universo se reducía a esas paredes. Había algo más esperándola afuera, algo que no le exigía nada a cambio. Una noche, tras una guardia particularmente devastadora, llegó a casa y se dejó caer en el sofá sin pronunciar palabra. Héctor respetó su mutismo y se sentó a su lado. Al cabo de un rato, ella confesó que había perdido a un paciente, lamentando que, sin importar la experiencia acumulada, el dolor nunca disminuía. Héctor asintió comprensivo, reflexionando que en su mundo anterior, perder solo significaba cifras rojas en un balance, mientras que en el mundo de Valeria, la pérdida era tangible y real. Comprendió entonces que ese dolor era el precio de vivir una vida auténtica y también su mayor valor. Paralelamente, las consecuencias de las decisiones de Héctor comenzaron a materializarse en su ámbito profesional. Algunos socios estratégicos tomaron distancia y otros lo observaban con recelo. El respeto permanecía, pero ya no era un cheque en blanco. Su colega Iván lo llamó para advertirle que muchos opinaban que estaba desperdiciando su posición privilegiada. Héctor respondió con firmeza que tal vez fuera cierto para ellos, pero que por primera vez sentía que no se estaba desperdiciando a sí mismo como ser humano. Iván, tras un silencio reflexivo, le aconsejó tener cuidado, recordándole que el mundo empresarial no suele perdonar a quienes deciden bajarse del tren en marcha. Héctor aceptó la advertencia, pero dejó claro que ya no le interesaba jugar esa partida en solitario.
Valeria también experimentó cambios sutiles pero significativos. La dirección del hospital dejó de presionarla y las miradas curiosas de sus colegas se desvanecieron, permitiéndole volver a ser una más del equipo, lo cual le brindó un alivio inmenso. Una tarde, en una pequeña cafetería alejada del bullicio, le preguntó a Héctor si se arrepentía de haber transformado su vida tan radicalmente por ella. Él, sorprendido, negó suavemente con la cabeza, aclarándole que no lo había hecho por ella, sino porque se había dado cuenta de su propio vacío interior. Ella simplemente había actuado como el espejo que le mostró esa realidad. Valeria confesó tener miedo de que algún día él despertara deseando recuperar su antigua vida. Héctor la miró con intensidad y le aseguró que si ese día llegaba, prefería hacerlo con plena conciencia de lo que estaba dejando atrás. Con el paso de las semanas, sus vidas comenzaron a entrelazarse de forma más profunda. Valeria compartía anécdotas de su familia, describiendo comidas ruidosas y tradiciones caóticas. Héctor escuchaba con una mezcla de curiosidad y anhelo, admitiendo que la idea de conocerlas le asustaba un poco, pero sentía que lo necesitaba. Un domingo, él la acompañó hasta la puerta de su casa, pero decidió no entrar todavía. Se despidieron, agradeciéndose mutuamente, ella por quedarse a su lado y él por permitirle estar allí. La mirada que compartieron no fue de pasión desbordada, sino de una conexión profunda que se construía con paciencia. Esa noche, Héctor regresó a su apartamento y por primera vez no sintió la necesidad de llenar el silencio con ruido o trabajo, aceptando la calma. Valeria, por su parte, durmió con una tranquilidad renovada, sabiendo que ya no caminaba sola. Ambos comprendieron que la vida no ofrece garantías de finales perfectos, pero sí la valiosa oportunidad de elegir cada día, incluso con miedo. El tiempo terminó de acomodar las piezas que sus decisiones habían movido. Nada volvió a ser como antes, y tampoco lo deseaban. Aprendieron que la vida no siempre requiere escenas dramáticas para ordenarse. A veces solo necesita espacio. Valeria siguió enfrentando la dureza de las urgencias médicas, pero el peso sobre sus hombros se sentía más ligero al saber que alguien la esperaba para compartir el silencio después de la tormenta. Héctor comenzó a redefinir quién era lejos del poder absoluto, descubriendo que el control no es sinónimo de estabilidad y que soltar las riendas había sido su mayor liberación. Una tarde cualquiera, al salir del hospital, Valeria encontró a Héctor esperándola, recostado tranquilamente contra una pared. Caminaron juntos bajo un cielo nublado que prometía cambios. Valeria le preguntó si recordaba la noche en el puente. Héctor asintió, diciendo que lo recordaba a diario. Ella le explicó que ese lugar era importante no solo por haberlo conocido, sino porque allí reafirmó que, sin importar su cansancio, siempre se detendría a ayudar a quien lo necesitara. Héctor la miró con admiración, reconociendo que ese fue el momento exacto en que ella lo salvó, no solo del accidente, sino de su propia vida. Ella sonrió levemente, otorgándole a él el mérito de haber hecho el resto del trabajo. Esa misma noche, de manera espontánea, Valeria lo invitó a cenar con su familia. La casa estaba llena de vida, voces cruzadas y platos pasando de mano en mano. Aunque Héctor se sintió fuera de lugar los primeros minutos, nadie lo trató con deferencia ni extrañeza. Allí no era el magnate temido ni el hombre del accidente, era simplemente un ser humano más, compartiendo la mesa y el pan. Héctor se vio envuelto en un torbellino de anécdotas familiares que se contaban una y otra vez, rodeado de carcajadas estruendosas y debates triviales que llenaban el ambiente de vida. Intentó ser útil ayudando a recoger la mesa, aunque sus movimientos delataban su torpeza y falta de práctica en estas tareas domésticas. Sin embargo, se detuvo un momento a observar la escena con una sensación inédita oprimiéndole el pecho de buena manera. Valeria se le acercó y, en un susurro, le preguntó si todo estaba en orden. Él asintió, confesando que simplemente jamás había experimentado una calidez humana similar. Ella lo miró con profunda ternura y fue honesta. «Esto es lo que soy», le dijo. «Aquí no existe el glamour ni los silencios sofisticados de la alta sociedad. Solo hay gente real». Héctor asintió convencido. En el fondo, sabía que eso era exactamente la medicina que su alma requería. Con el paso del tiempo, ambos dejaron de angustiarse por lo que podría suceder en el futuro y decidieron anclarse en el presente. Vivieron días radiantes y otros más grises, enfrentando pequeñas disputas que lograban resolver con madurez y sin dramatismos innecesarios. Aprendieron la valiosa lección de no salir huyendo a la primera señal de incomodidad. Una velada tranquila, mientras descansaban en el sofá, Valeria rompió el silencio con determinación. «Si algún día sientes la necesidad de regresar a tu antiguo mundo», le dijo mirándolo a los ojos, «dímelo de frente. No quiero enterarme de tu partida a través de los titulares de prensa».
Héctor sostuvo su mirada con seriedad y respondió: «Y si algún día sientes que este no es tu lugar, dímelo tú también. No quiero que permanezcas a mi lado por pura inercia o costumbre». Se sostuvieron la mirada un largo instante antes de sellar el pacto. «Trato hecho», sentenció Valeria, y él repitió las palabras. Su compromiso no se basaba en juramentos de eternidad imposibles, sino en la transparencia y la honestidad de cada día. Pasaron los meses, y tras finalizar una guardia extenuante, Valeria encontró a Héctor esperándola, como tantas otras veces. Sin embargo, esa noche había un matiz diferente en su semblante. Al notar su expresión, ella preguntó si ocurría algo malo. Él fue breve y directo. «Solo necesito saber una cosa. ¿Te quedas?». Valeria no respondió de inmediato. Se tomó un momento para observar el hospital a sus espaldas. Miró la calle que se extendía frente a ellos y finalmente posó sus ojos en él. Con total certeza respondió: «Sí, me quedo». La sonrisa de Héctor fue de puro alivio. No la de un empresario que cierra un trato, sino de un hombre que por fin halla descanso. No hubo celebraciones pomposas ni discursos grandilocuentes. Simplemente dos personas eligiéndose mutuamente una vez más en un mundo que rara vez facilita las cosas simples. El puente siguió en su sitio, las urgencias del hospital continuaron llenas y las empresas siguieron operando. Pero para Valeria y Héctor, la existencia dejó de ser una carrera de resistencia para convertirse en el simple acto de estar presentes. Y eso, al final, fue todo lo que importaba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional hasta el desenlace. Nos encantaría saber qué momento de la narración te conmovió más. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios y califica esta historia del 0 al 10. No olvides regalarle un me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias cargadas de sentimiento. Y si deseas continuar disfrutando, aquí en tu pantalla aparece ahora mismo otro relato fascinante, que estamos seguros te atrapará desde el primer segundo. Nos vemos en el próximo video.